Para iniciar nuestro proceso, primero elaboramos nuestro diagrama de flujo. Ponemos primero el evaporador, que tendrá una entrada de nitrógeno que es N2, a una temperatura de 27 grados centígrados a una presión de 475 milímetros de mercurio. Desconocemos el flujo molar N1 y el flujo volumétrico B1. Otra entrada que tendrá este evaporador es la de acetona. El flujo volumétrico es de 400 litros sobre minuto. El flujo molar es desconocido de moles sobre minuto y la concentración 2 es igual a 791 gramos sobre litro. Con respecto a lo que pasa después del evaporador, a esta salida se le agrega un flujo de un volumen de 419 metros cúbicos a una temperatura de 273 grados Kelvin y una presión de una atmósfera con un flujo volumétrico desconocido de unidades de moles sobre minuto. El compresor es a donde se irá esta mezcla. Desconocemos el flujo molar de salida, que es de moles sobre minuto, y también desconocemos las fracciones molares de acetona y de nitrógeno, que se representarán con una y 1 menos Y. La presión manométrica es de 6.3 atmósferas y la temperatura es de 325 grados centígrados. Primero planteamos los datos y la fórmula. La presión atmosférica es de 763 milímetros de mercurio. Las fórmulas que ya conocemos son: para poder calcular la presión total de la corriente 4, primero debemos establecer cuál es la presión que hay en ese sistema. La presión manométrica es de 6.3 atmósferas y la presión atmosférica de 763 milímetros de mercurio. Se debe tomar en cuenta que la presión debe ser absoluta. Por lo tanto, realizamos una regla de 3. O se puede realizar una sencilla conversión de unidades. Continuando con el cálculo de la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión manométrica, y sumamos 6.3 más 1.0039 atmósferas, dándonos una presión absoluta de 7.3039 atmósferas. Después necesitamos encontrar la fracción molar de la acetona. Sabemos que la fórmula nos establece que la presión 1 sobre la presión total es igual a la fracción que nos interesa. Por lo tanto, evaluamos y sumamos la presión 1 sobre la presión total, teniendo como resultado las siguientes fracciones. Para poder calcular lo siguiente, hacemos un balance general, en donde sabemos que el flujo molar de entrada es igual al flujo molar de salida. Por lo tanto, N1 más N2 más N3 es igual a N4. Lo mismo ocurre con el volumen. El volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 es igual al volumen 4. Para continuar con el balance se busca un componente liga, en este caso la acetona. Para poder realizar el balance de la acetona se hace flujo molar por fracción molar 2 es igual a flujo molar por fracción molar 4. Luego se prosigue a hacer el flujo volumétrico 2. Una vez que se hace esta multiplicación, se llega a que el flujo volumétrico es de 5.447.73 moles sobre minuto, que se puede transformar a 5.447 kilomol sobre minuto. Para continuar, el flujo molar 4 es igual a 60.3623 kilomol sobre minuto. Para realizar el balance del nitrógeno, realizamos la siguiente fórmula. Para recapitular, la calculamos sabiendo que la fracción de la acetona es 0.09025 y en el diagrama se planteó que la fracción del nitrógeno sería 1 menos la fracción de la acetona, que es 0.90975. Para continuar con el balance del nitrógeno, sustituimos este valor dando un total de 54.9146 kilomol sobre minuto. A continuación, se hace un balance para hallar el flujo volumétrico del nitrógeno.
Realizando las operaciones y con los datos de temperatura y presión, podremos conocer el flujo volumétrico 3 haciendo uso de la ecuación que relaciona a dos temperaturas, dos volúmenes y dos presiones, obteniendo como resultado un flujo volumétrico 3 de 282.66 metros cúbicos por minuto. Ahora hallaremos el flujo volumétrico 4 sustituyendo los datos encontrados en la ley de gases ideales, teniendo como resultado un flujo de 405.5137 metros cúbicos por minuto. Ahora que conocemos el flujo volumétrico 4, tenemos los datos suficientes para encontrar B5. Se sustituyen los valores y concluimos que el valor del flujo volumétrico 5 es de 535.90 metros cúbicos por minuto. Para conocer N1, restamos el flujo molar 4 y el flujo molar 2 que obtuvimos con la fórmula de gases ideales, dándonos un flujo molar N1 de 36.2146 kmol por minuto. Finalmente, convertimos este flujo molar a flujo volumétrico, dándonos como resultado V1 igual a 550.27 metros cúbicos por minuto. Para el ejercicio número 2, el inciso A nos pide calcular la presión parcial de cada componente. Lo que hicimos fue establecer una base de cálculo 100 molar, por lo que para el helio resultó tener 35 moles, para el metano 20 moles y para el nitrógeno 45 moles. El problema nos dice que la presión total es de 2 atmósferas, por lo que para sacar la presión parcial de cada uno multiplicamos estas 2 atmósferas por su composición molar. En el siguiente inciso nos pide calcular la fracción másica del metano. Primero tenemos que calcular la masa total de toda la mezcla. Posteriormente, para sacar la fracción másica, dividimos la masa del metano sobre la masa total de toda la mezcla. Esto nos dio como resultado 0.1864. Para el peso molecular promedio se obtiene a partir de las fracciones molares y su peso molecular, esto obteniéndolo por una tabla periódica y lo otro establecido por el problema. Utilizando las siguientes dos fórmulas y el dato anteriormente, que es el peso molecular promedio, obtenemos la densidad del gas. Recuerda utilizar la R correspondiente. Y la densidad del gas en kilogramos sobre metros cúbicos es de 1.1559.